Pensamiento del día miércoles 26 de marzo. Comprender a quien está a nuestro lado. El verdadero arte de amar emerge por entero del Evangelio de Cristo. Por eso, ponerlo en práctica es el primer paso imprescindible que hay que dar para poder desencadenar esa revolución pacífica, pero tan incisiva y radical que cambia todo. Este amor no está hecho solo de palabras o de sentimiento, es concreto, exige que nos hagamos uno con los demás, que en cierto sentido se viva el otro, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus necesidades, para comprenderlo y poder ayudarlo eficazmente. Este arte de amar, vivido por varias personas, lleva luego al amor recíproco, en familia, en el trabajo, en los grupos, en la sociedad. Amor recíproco, perla del Evangelio, mandamiento nuevo de Cristo que construye la unidad. Chiara Lubich, El arte de amar. Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.